Ahora bien, ahora aquí una pregunta sería, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya sabemos, como bien hemos dicho, como pastores, tenemos la responsabilidad santa de alertar, de decir al pueblo, mira, tenemos que concentrarnos en los cultos, no debemos distraernos, tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros quizás como pastores en los cultos para contrarrestar estas tentaciones? Trato de crear una impresión vívida de que estamos en el culto a Dios. Entonces, una de las cosas que ya no estábamos haciendo, pero que yo les pido a los hermanos, hermanos, vamos a leer la Biblia, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Lo he venido haciendo hace como los últimos 2 o 3 cultos. Porque cuando yo notaba que yo tenía la lectura bíblica, pues yo la leía. Yo estoy de pie aquí en mi casa, yo la leo, pero las hermanas están sentadas y bueno, está bien, no hay nada malo con sentarse. Pero en el culto en la iglesia mostramos reverencia, en mi iglesia mostramos reverencia, a la hora que leemos la Biblia nos ponemos de pie, porque es la palabra de Dios que se va a leer en medio de su iglesia. Y entonces nos ponemos de pie. Entonces esas prácticas las estamos otra vez promoviendo. Otra cosa que estoy haciendo yo en mi iglesia es cuando viene la oración de invocación. O sea, antes de comenzar el culto tenemos una oración en la cual invocamos la presencia de Dios para que Dios nos guíe y lleve al pueblo realmente en la adoración. Bueno, en ese tiempo yo también hoy les pedí a los hermanos que nos pusiésemos de pie, aquellos que físicamente pueden, ¿no? Que puedan ponerse de pie. Y yo veo que los hermanos se ponen de pie, ahí por la computadora los veo. Pero son pequeñas prácticas y pequeñas cosas que yo he notado que transmiten un sentimiento, bueno, ok, estoy en mi casa, pero estoy también en la presencia de Dios, ¿no? Este es el tiempo del Señor. ¿Qué creen ustedes que los pastores debiéramos hacer también para estimular esa reverencia, a pesar de estar en nuestras casas? Ahora mismo, muchas cosas es inevitable. Yo estoy aquí con ustedes y entró una llamada por teléfono, pero fue para mi esposa que está en el cuarto y entonces la llamada entró a la computadora. Yo no tengo control de eso y entró. O sea, a veces las cosas son inevitables, pero otras cosas es que nosotros no estamos afincados, no estamos concentrados. Pastor Anderson, ¿qué usted cree que debiéramos hacer nosotros los cristianos, los pastores, para animar esa reverencia, estimularla en el pueblo? Quizás dar estudios bíblicos una vez al año acerca de este tema, quizás una plática como esta una vez al año. ¿Qué usted cree? ¿Qué idea usted cree que se pudieran hacer? Bueno, para empezar, yo creo que necesitamos más oración, muchísima más oración. Ya ahora últimamente estamos orando 2, 3 minutos y continuamos con lo que sigue. Y necesitamos orar, principalmente orar bastante, lo mencionó Pastor Pantoja hace rato, ¿verdad? En oración. Tenemos que orar mucho, bastante. Creo que en este tiempo necesitamos orar más que nunca. Verdaderamente lo necesitamos bastante. Ahora, hacías una pregunta acerca de las distracciones, ¿cómo podemos, verdad, resistir esto de las distracciones? Una vez más, llegamos al punto de orar. Si queremos arrojar fuera toda distracción, hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero la primera es orar. La segunda, enseñarle a la iglesia que apaguen sus teléfonos. Esa es la principal causa de distracción. Hoy en día la principal causa de distracción. Enseñamos en Rey de Reyes, mucha gente ya no usa la Biblia o lleva su teléfono, trae la Biblia en el teléfono. Verdaderamente no traen la Biblia en el teléfono, ¿verdad? Solamente pones el pasaje que el pastor mencionó y sale automáticamente de los sitios donde está la Biblia. Entonces estamos enseñando ahí que apaguen su teléfono y que lleven Biblia. Tenemos que enseñar al pueblo a que olviden el teléfono. Sí, estamos en nuevos días, muchos pastores lo dirán, estamos en una época nueva, etcétera, hay muchas cosas que pueden decir. Pero mientras no enseñamos al pueblo de Dios a traer su Biblia, a llevar su Biblia y usar una Biblia física y buscarla, porque el teléfono lo agarras, buscas la cita bíblica e inmediatamente te vas, después de la cita ya la leíste y te vas a otra parte. Y vas a Facebook y empiezas a buscar qué hay en Facebook, quién me puso un like, quién, esas cosas. Entonces, para evitar toda distracción, mis amados, tenemos
Primero, mucha oración, necesitamos mucha oración. En segundo lugar, Biblia, o primer lugar, Biblia. Mientras no oremos bastante y no usemos nuestra Biblia, las distracciones van a seguir dentro de la iglesia. Y esto, una vez más, nos corresponde no solamente a los pastores, sino a los maestros de escuela dominical. Lo mencionabas hace un rato, hermano, ¿verdad? El discipulado. Tenemos que discipular al pueblo de Dios a orar. Tenemos que enseñarles a orar bastante, a regocijarse en el Señor, volverse a regocijar en el Señor y estar siempre pendientes con su Biblia. Tenemos que enseñar a nuestra congregación, tenemos que discipularlos a tener momentos a solas con el Señor. Nosotros, pastores y maestros de escuela dominical, tenemos que enseñar a los miembros de la iglesia a tener momentos a solas. Se nos olvida enseñar esto. No sé si ustedes lo han visto, pero se nos ha olvidado enseñar a cada miembro personalmente, a cada miembro individualmente, a tener momentos a solas con el Señor. Si enseñamos a nuestra congregación a tener momentos a solas con el Señor, vamos acostumbrando nuestro espíritu, vamos acostumbrando nuestra mente a ese momento precioso, a ese momento en que nuestro espíritu se somete al Señor. Mientras no tengamos momentos a solas, mientras no enseñemos a la iglesia a tener momentos a solas con el Señor, cuando estemos en el culto de adoración, la mente no estará puesta en el Señor, estará por otra parte lejos, menos en el Señor. Y esa es una de las cosas que tenemos que enseñar, momentos a solas con nuestro Creador, momentos a solas con nuestro Salvador. Y así cuando estamos en el culto, ya es algo, esa relación personal se está dando mucho más hermosa. Es como cuando estábamos a solas, ahora estoy a solas con el Señor, pero todos mis hermanos están conmigo y estamos todos en presencia del Señor, ¿verdad? Ahora dice la escritura en Santiago 4:7, dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y eso es bien importante, someterse al Señor. Y para someternos al Señor, regresamos a la oración, a la Biblia y momentos a solas con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Efectivamente, pastor, yo coincido con usted que a mi modo de ver, esto es algo que uno debe autodisciplinarse a uno mismo, ¿verdad? Como usted bien ha dicho, estar entrenado en tiempo a solas con el Señor, incorporar este hábito al culto, de los cuales son muy importantes. Alguna de las cosas que veo es la autodisciplina. Así es. Autodisciplina. Porque uno tiene que disciplinarse espiritualmente, así como Amén. los pensamientos que empiezan a coger para allá. No, espérate, estoy aquí en el culto, espérate un momento, estoy aquí en el culto, estoy con el Señor, es el tiempo del Señor, y uno tiene que traer esos pensamientos, dice otra vez, sometidos a Cristo, ¿no? Traer esos pensamientos otra vez a la sujeción de Cristo. Entonces, eso es cierto, si uno tiene que entrenarse, tiene que autodisciplinarse para uno poder realmente combatir y resistir este asunto de las distracciones. Pastor Pantoja, ¿qué usted cree? ¿Qué uno puede hacer, verdad, como pastor o como cristiano cuando está enfrentándose a un culto en su casa y tiene 20,000 distracciones a la misma vez o tentaciones para distraerse? ¿Qué usted cree? ¿Cuál es su experiencia que uno pudiera hacer para contrarrestar esto? Yo entiendo y nosotros tenemos que entender como pastores y la iglesia tiene que ser consciente de la realidad que vivimos hoy. La generación de hoy es una generación compleja. Es una generación que estamos constantemente sometidos a distracciones todo el tiempo. Si usted se da cuenta, la gente de nuestros tiempos le cuesta tener un momento tranquilo, como decía el pastor Anderson, de quietud, de meditación. Eso es atemorizante para muchas personas. La gente entra en el carro y pone el radio. Llega a la casa, pone música, pone el televisor, pone Facebook. Es decir, la gente de hoy se siente muy atemorizada por el silencio. El silencio es aterrador. Y cuando hablamos de aterrador, estamos en el culto y pasó algo y hay un silencio y ya todo el mundo está inquieto, todo el mundo está mirando para allá y para acá, ¿qué está pasando? Y se siente incómodo porque hubo un silencio, hubo un momento y uno se da cuenta de que esa es la gente de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque estamos constantemente con tecnología,
con muchas cosas al mismo tiempo sucediendo. Entonces, decir, miren, hay que acabar con esto, hay que acabar con la distracción y deben concentrarse, es como estar luchando contra el aire. ¿Eh? Entonces, yo creo que la iglesia debe comprender que sí hay un problema, que nosotros somos difíciles de concentrarnos y entonces ir y atacar más bien a la raíz del problema. ¿Eh? Y cuando yo hablo de la raíz, estoy diciendo, bueno, si tú eres ahora consciente de que te distraes, que en este tiempo uno está acostumbrado a constantes distracciones, entonces hay algo que debe hacer. Una de las cosas que yo promovería en el caso de que todavía no puedo congregarme en el culto, en la iglesia, en la comunión de la iglesia, pues yo hablaría a los hermanos acerca de crear las condiciones para conectarse. A la hora de conectarse, mire, separe este tiempo, como mismo usted separa sus diezmos, separe esa hora de culto solamente para el Señor. Dedíquela al Señor como una ofrenda, como que estás dedicando cualquier otra cosa, pero especialmente para el Señor. Y esa que es tu ofrenda al Señor, se la vas a dedicar a Él completamente. Y pedirle al Señor, Señor, guíame en este tiempo, ayúdame a concentrarme, porque yo sé que yo no puedo contra mí, yo sé que yo soy difícil para concentrarme, yo sé que soy fácil para distraerme. Entonces hay que motivar a nuestra gente, nuestros hermanos, a pedirle al Señor que les ayude a ellos mismos a dedicar ese tiempo como una ofrenda grata al Señor. Esto es bien importante, que la iglesia comprenda que es importante estar concentrado, estar prestando atención a lo que el Señor está diciendo, pero sobre todo buscando esto, congregarse. No dejar de congregarse para motivarnos a la buena obra, para motivarnos a perseverar. Entonces, eh, ¿por qué? Me doy cuenta en el tiempo que no nos estábamos reuniendo y eso me llevó a decir un día, mira, ya aunque sea debajo de una mata de mango, nos vamos a reunir. Ya basta de esto. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que algunos hermanos estaban haciendo el laundry, otros estaban comprando. Entonces estaban perdiendo el hábito de esa hora, separar ese momento que normalmente separaban para el Señor, ya no, ya estaba contaminado con otra cosa, ya estaban uniendo lo que es la adoración con cualquier otra cosa común, y eso no es adoración. Igual que yo no sé si ustedes se han topado con personas que dicen, oye, estoy ayunando hoy, están trabajando. Estoy en ayuno y están haciendo compras. Mira, no se trata de dejar de comer. Por Dios, el ayuno no es dejar de comer, el ayuno es dejar lo demás para conectarme con Dios. Darle Correcto. prioridad a Dios sobre las cosas físicas, sobre el alimento, sobre todo lo físico. Entonces, yo creo que hay que ayudar a la iglesia a comprender esta realidad, la raíz de esta realidad. Amén, así mismo es, como coincido con ustedes dos, mis amados pastores, que este asunto de la distracción no es un tema meramente psicológico o personal, es un problema espiritual. Problema espiritual y como pastores debemos de, por usar otra frase, ¿no? Otra palabra, quizás no la más adecuada, pero debemos de atacar esto, debemos de tratar esto como un problema espiritual. El enemigo está detrás de todo lo que menoscabe o de cualquier sabotaje al crecimiento espiritual del creyente. Entonces, el asunto de realmente la distracción es un problema espiritual. Una de las cosas que yo veo es las consecuencias de las distracciones, porque esto tiene consecuencias, no solamente para la iglesia corporativa, ¿verdad? O sea, para el grupo, ¿no? Para la iglesia ahí, que se crea un hábito, sino para el cristiano, la cristiana, porque se adaptan hasta estamos en los cultos y que es ok no prestar atención y ponerme a pensar en la playa y ponerme a pensar en un serial de televisión o en lo que están diciendo en Facebook, como dijo nuestro pastor Anderson. Entonces, esos hábitos no nos van a dejar progresar espiritualmente ni crecer como debiéramos en la iglesia. Y a mí me preocupa mucho los nuevos convertidos con esos hábitos.
Porque si los maduros no les enseñamos, ¿verdad?, cómo uno debe conducirse en un culto de adoración, y los nuevos convertidos, especialmente gente joven, que vienen que no pueden concentrarse ni en la escuela, por más que les diga muchas veces. Imagínense cuando estén en la iglesia, a veces están abriendo 2 y 3 aplicaciones en el teléfono a la misma vez. O sea, ya no basta con el Facebook, ahora es el Facebook, el texto, esto, aquello, lo otro, el email, y es una cosa que el cerebro, no, es una cosa ya tremenda. Entonces, como pastores tenemos estos retos de alertar y de cuidar y de promover la reverencia, la concentración, el respeto en el culto al Señor, porque las almas al final del cabo se quedan sin fruto, por lo menos sin el fruto que debieran recibir por el tiempo de estar ahí. Me parece que es un tema muy interesante y este asunto de la adoración, pues, puede convertirse en un obstáculo muy grande para la iglesia, ¿no? El asunto de crecimiento espiritual y la efectividad también. Finalmente, nuestros hermanos, ¿qué pudiéramos aconsejar a las iglesias o al cristiano? ¿Qué palabra de fe, qué consejo le pudiéramos dar para combatir el asunto de las distracciones? Algo que nuestro pastor Anderson quisiera añadir, mi hermano. ¿Qué le pudieras tú decir al cristiano, a la cristiana, aparte de lo que hemos hablado, de lo que hemos comentado? ¿Algo más que tú quisieras añadir? Aquí mismo es. Y finalmente yo quisiera pedirle, antes que nuestro hermano pastor Anderson nos despida en oración, hermano, déjame decir brevemente, yo he notado también que este asunto de esta pandemia ha servido, entre otras cosas, para mostrarnos a nosotros dónde está nuestra verdadera espiritualidad. Porque aquí se ve realmente el interés que las personas que tienen o tenemos, de los mismos pastores, de realmente ir la milla extra por el pueblo, ¿verdad? Y también al cristiano le da la oportunidad de crecer espiritualmente, de disciplinarse, de autocorregirse, o mejor dicho, de dejarse ser corregido por el Señor en cuanto a la adoración, ¿no? Porque qué lindo cuando un cristiano está en el culto el domingo en su casa con unas chanclas, con chancletas, con un short, pero está sentado con su esposa y le vengan todos esos pensamientos y diga, no, yo voy a permitir que eso el teléfono, el televisor, no, yo voy a concentrarme realmente en el Señor. Eso es lindo cuando ve que el cristiano está batallando, luchando contra eso, porque eso quiere decir que él o ella reconoce cuál debe de ser su respuesta, su actitud, su postura en ese tiempo. Imagínense ustedes el asunto de la pandemia que les sirva de justificación. Ay, no voy a ir a sentarme ahí, a conectarme con los hermanos, si a fin de cuentas no hay iglesia. Imagínense ustedes, ¿verdad? ¿Qué actitud es esa, no? ¿Qué forma de verse y de expresarse es esa? Pero el que piensa así, sabemos que no, pues no debe tener el Espíritu Santo, a mi juicio, ¿verdad? Porque el que tiene el Espíritu, yo siempre he dicho que el que tiene el Espíritu, en las cosas del Espíritu piensa. El que está con la carne, en las cosas de la carne piensa. Entonces, el que tiene el Espíritu, tarde o temprano va a decir, no, déjame poner de mi parte, ¿no? Déjame poner de mi parte. Y está bueno que estoy en mi casa, pero no, déjame concentrar. Mira, ahora viene una oración, ahora viene este canto, ahora viene, la hermana está diciendo un testimonio. Es bueno concentrar, pero por eso digo que este tiempo de pandemia ha servido como el agua cuando uno la hierve y sale todo lo que, como dice, la mugre, ¿no? Sale para arriba, ¿no? Entonces, cuando el Señor le ha hecho así a la iglesia y le ha puesto el fuego y hemos visto cosas que salen para arriba, ¿verdad? Entonces, pero también hemos visto cosas lindas, hemos visto los hermanos esforzándose, las hermanas esforzando, porque yo también veo, reconozco que hay hermanas que se esfuerzan por tener comunión, y eso es muy importante. Así que hemos visto durante esta plática, hemos visto lo bueno y lo malo, ¿no? Hemos visto el asunto de las distracciones en medio de esta pandemia, lo que hemos aprendido, lo que está pasando, lo que no debiera pasar, que está pasando y lo que debiera pasar también, y hemos provisto ideas y sugerencias desde el punto de vista pastoral en cómo edificar al pueblo a mantener una adoración pura y consagrada al Señor a pesar de la separación, a pesar de las circunstancias donde estamos hoy en día. Entonces yo quisiera pedir a nuestro hermano Pastor Anderson, hermano, si nos puedes despedir en oración, por favor,
orar por nuestras congregaciones donde Dios nos ha puesto como siervos de Él, para que podamos promover siempre una adoración al Señor digna, ¿no? De Él. Que el Señor nos guarde y nos ayude en estos tiempos difíciles a ministrar al pueblo hasta que termine este tiempo. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos pastores, por este tiempo que han compartido. Estoy seguro que es de bendición, no solamente para nuestras vidas. Para mí ha sido una bendición escucharlos a ustedes, mis hermanos, cada cual aportar con su sabiduría y el don que Dios le ha dado. Gracias por su tiempo y estoy seguro que va a ser de bendición para nuestras iglesias. Amén. Gracias, gracias por invitarnos. Seguro, seguro. Que Dios le bendiga y esperamos que no sea la Bendiciones. única, sino que más adelante tengamos otras pláticas pastorales también de enriquecimiento a la iglesia y para el cristiano. Por Así que supuesto. Dios les bendiga y que tengan una linda semana, ¿eh? Amén, mi hermano. Bendiciones, mis hermanos, a los dos. Bendiciones. Saludos a la familia y a la iglesia. Amén. Gracias, gracias a ustedes. Bye bye. Bueno, bye, bye.